buenas tardes, queridos hermanos, querida Iglesia de Cristo en Christchurch. Los saludamos, deseando siempre la bendición del Señor para cada uno de vosotros, recordándoles que los amamos, recordándoles que hay una iglesia que ora por cada uno de ustedes, por las familias. Y saludamos también a nuestros hermanos en Sudamérica. Bendito sea el Señor por esos hermanos que se han unido ahora en Argentina, en otros países. Y como dice la Escritura, queremos bendecir a las naciones por medio de la palabra de Dios. Voy a invitar a mi esposa que venga en este día. Ella tiene en su corazón compartirles algo para empezar con oración y con una palabra de fe que ella tiene para ustedes. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios los bendiga, amigos, personas que nos escuchan por primera vez. El Señor sea en sus corazones hoy. Esta palabra que el Señor nos trae hoy, este mensaje que el Señor nos trae hoy, vamos a pedirle al Señor que sea hablando directamente a nuestros corazones. Amén. Los que ya conocemos de la palabra de Dios, abramos y dispongamos nuestro corazón. Los que no, el Espíritu Santo de Dios tiene todo en control. Voy a orar para que sea el Señor tomando el control de todo lo que se haga y se diga esta tarde acá. Gracias, Señor. Para todas las personas que nos están escuchando en todo el mundo, porque yo sé que este mensaje llega a todo el mundo. Vamos a orar, le vamos a entregar esto al Señor. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, bendito Rey, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador, bendito Dios. Amén. Hoy en este día, Señor, te queremos entregar este momento, Señor, de esta palabra que tú nos has regalado a mi esposo, para que seas tú en control de todo y no sea, siempre lo he dicho, no sean tus emociones, bendito, no sean nuestras emociones, bendito Dios. Amado Dios, este día, Señor, que sea toda la honra y la gloria para ti, Señor, Amén, bendito Señor. Rey de la gloria. En el nombre de Jesús, bendito Dios, hay corazones inquietos, hay corazones tristes, hay corazones preocupados por las cosas que están pasando alrededor del mundo, bendito Dios. Hay personas que están enfermas en este momento, Señor, y no saben qué hacer, no saben a quién acudir, Señor. Amén. Señor, muéstrate a ellos, ten misericordia de esas personas, Gracias, bendito Dios. Señor, si es tu voluntad, toca a esas personas que están enfermas, que están allí en un hospital, bendito Dios, que tal vez claman por su salud, bendito Dios. Señor, Espíritu Santo de Dios, tócalos, Señor, bendito. Que sea toda la honra y la gloria para ti y se haga conforme a tu voluntad. Amén, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor. Bueno, mis amados hermanos, hoy es un poquito de reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace mucho tiempo y un poquitín de tal vez de mi testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es acerca de la oración, es acerca de realmente cómo estamos delante de Dios, para que nosotros cada uno allá podamos pensar, Señor, ¿cómo estoy yo delante de ti? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo están mis sentimientos hacia ti, Señor? Si realmente mi Dios, mi Salvador, mi Rey. Es una pequeña experiencia que tuve, pequeña y muy grande, porque me ha edificado tanto, tanto el Señor desde el momento, Señor, que Él entró a mi vida. Le conocí, le empecé a conocer y me di cuenta que Él es muy grande y Él es un Dios vivo, un Dios que está con nosotros en Amén. todo momento. Amén. Y un Dios que hace milagros. Gracias, Señor. En el momento en que a mí me invitaron a una oración, a conocer al Señor, para mí eso era algo nuevo, era algo que yo realmente no entendía cómo funcionaba. Entonces yo le decía a esa persona que me invitó a su casa a orar por la situación que yo estaba viviendo. Estaba viviendo una situación tan dura que ya estaba tocando fondo mi hogar, mi esposo y yo. Entonces le clamé al Señor, tal vez el testimonio algún día lo cuente tal como fue, por si es para edificar. Pero en cuanto a mí, el momento que conocí al Señor
fue el momento en que ya llevaba año y medio orando a un Dios que yo no conocía, orándole a un Dios que me decían que Él hacía milagros, pero en mí no entendía cómo tener una relación con el Señor. Entonces yo iba a orar pidiendo un favor, que el Señor, que Dios me hiciera un favor a mí. Pero tal vez en mi manera de ser y en mi pensamiento en esa época no sabía que yo tenía que tener una relación con Él para que Él me pudiera contestar hacerme un milagro en mi vida. Entonces llega el momento en que ya no soporté más, ya no aguanté más, y después de tanto orar y pedirle al Señor, es cuando el Señor me doblega, me manda de rodillas y le clamo a Él, y digo: Señor, si tú existes, Señor, necesito que cambies mi vida desde ahora en adelante, Señor. Entonces es el momento que el Señor, que viene una paz que yo no entendía, algo como cuando uno tiene un dolor muy fuerte y le ponen una anestesia. Alguna paz que yo no entendía que estaba pasando en mi vida. Y es cuando el Señor empieza a obrar en nuestras vidas, cuando nosotros realmente entregamos a nuestras cosas al Señor. Gracias. Y le entregamos nuestro ser, nuestra vida, todo. Y empezamos a reconocer en ese momento que somos pecadores. Gracias. Que tenemos que tener paz con el Señor, arrepentirnos de nuestra vieja manera de vivir para que el Señor pueda empezar a obrar en nuestras vidas. Y el Señor nos da un ejemplo aquí claramente en Nehemías, cuando los muros de Jerusalén fueron derribados y fueron acabados. Y esa palabra en ese entonces alguna vez la leí y dije: eso era, el Señor me quería que yo entrara en ayuno, en oración y entrara en una coinonía con Él. Gracias, para que Él pudiéramos tener una relación, Él y yo, y pudiera obrar en mi vida. Mientras uno no muera al pecado, no pasa nada. Pues es cuando Nehemías le ora y le pide al Señor, y aquí en Nehemías 1:4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré y hice duelo, y algunos días ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Unos hermanos le contaron que su ciudad donde sus padres estaba en ruinas, y algunas personas quedaron y estaban muy mal, y él le dolió mucho eso. Él era el copero del rey de Artajerjes, y él se sintió muy triste por eso, por lo que estaba pasando su familia y toda la gente que vivía allá en Jerusalén. Y él entró en oración y en ayuno y en ruego al Señor, porque él sabía que Dios le podía hacer un milagro. El milagro que él pedía era que él pudiera hablar con su rey, porque si él llegaba a servirle o llegaba a su presencia al rey, lo podía matar, pues, simplemente por verle su rostro apagado. Pero él estaba en oración y ayuno y sabía que Dios es todopoderoso y que Dios es el que nos guía a hacer todas las cosas, pero hagámoslas como Él nos manda hacer, con amor, con entrega total, y muriendo a nosotros mismos, muriendo ese pecado, Señor, que no nos deja tener una relación digna con el Señor. Gracias, Señor. Mis hermanos, mis amados, Dios los bendiga aquí en todas partes del mundo, Señor, y que hoy, si alguien que de ustedes que llegan por primera vez y escuchan esta palabra, no lo dude en ningún momento, no esperen ese año y medio que esperé yo esperando un milagro, sino que clámenle a Él, pídanle a Él, que Él les responderá, Él les responderá. Y si usted no lo conoce, Él se va a revelar a sus vidas, se va a revelar a sus vidas y va a hacer grandes cosas en su vida. Señor. Persona ya que está triste, persona ya que tiene muchas tristezas tal vez de su vida pasada, entrégueselas hoy al Señor. Gracias. Entrégueselas hoy al Señor con toda la fe. Con toda la fe. Mire Nehemías cómo le oró al Señor con tanto amor y tanta fe de que Él iba a obrar en su vida. Aleluya. Mis amados hermanos, los dejo con nuestro pastor William Toledo, que Él tiene una palabra delante de Dios para todos nosotros. Señor. Gracias, amor. Gracias, mi amor. Gracias. Qué bendición empezar el día de hoy con palabra de Dios. Bendito sea el Señor que nos salvó, y como lo expresaba mi esposa, fueron días oscuros, fueron días difíciles sin el Señor, pero Él tenía un plan, Él tiene un propósito y Él lo llevará a cabo, mis hermanos.
Y con estas palabras nos animamos los unos a los otros para que usted tenga fe, que usted no está solo, que está siendo oído, está siendo oída por el Señor. Cuando usted venga a la vida, cuando el Señor abra sus ojos, cuando sienta ese deseo de buscarlo, es porque Él ya lo ha puesto en su corazón. Nadie busca a Dios, mis hermanos, nadie. Estamos muertos en delitos y pecados, pero Él empieza a obrar en las personas y empieza a nacer en tu corazón el deseo de buscarle. Entonces, siéntase con fe, siéntase animado en esta tarde, mis hermanos, y les voy a invitar al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, sobre todo, atrae la atención de la gente en estos tiempos. Cada vez que se presentan angustias, pruebas, desastres, enfermedades, guerras, todo eso que estamos viviendo en el mundo, la gente tiene o experimenta una curiosidad muy grande por este libro. ¿Cuántas películas, cuántos libros no se han escrito? ¿Cuánta palabra no recibe uno de esto? ¿Cuánta interpretación acerca de eso? La gente tiene un deseo por mirar a través de las páginas de este libro, a ver si le puede decir qué está pasando, qué está sucediendo, qué entendimiento podremos tener. Y hoy, con la presencia del Espíritu Santo, le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Le vamos a pedir su compañía, que Él sea revelando en nosotros con entendimiento su palabra, mis hermanos. Entonces, quiero remitirme, hermanos, a los primeros 2 capítulos, quizás hasta el 3er capítulo, 1, 2 y 3 de Apocalipsis, de este libro. Quiero decirles que le apunto a esto. ¿Por qué razón? Como les decía, hay mucha curiosidad por los eventos futuros. ¿Qué va a pasar mañana? Pero quiero decirles que hay algo muy importante para la iglesia. El Señor me regaló esa palabra puntual para ti, hijo, hija de Dios, para que nosotros miremos estas amonestaciones, estas advertencias que son tan especiales de parte del Señor nuestro Salvador. Quiero estar en esa porción que a veces pasamos por alto, la amonestación del que tiene ojos como llama de fuego, de aquel que Juan describe como el resplandeciente, como el lucero, como alguien al cual Juan no pudo resistir su presencia. Quiero apuntarle a esa amonestación que hace directamente el Señor Jesucristo a las iglesias. Es muy importante para los hijos de Dios tener entendimiento de las cosas que vio Juan. Mire lo que dice Apocalipsis 1:19. Yo quiero que empecemos por ahí. 1:19 dice estas palabras: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. 3 tiempos, hermanos: el pasado, el presente y el futuro están aquí. Las describe y las habla nada menos ni nada más que el mismo Señor Jesucristo. Él mismo utiliza o usa a Juan, su discípulo, para que él escriba estas revelaciones para nosotros, para su iglesia. Es nada menos que el todopoderoso Dios, el Hijo de Dios. Y vamos a partir de allí, mis hermanos. Vamos a partir de allí porque, como les dije, es importante que la iglesia tenga pleno conocimiento del estado espiritual en que vive y cómo afecta esto la sociedad, mis hermanos. Cómo afecta esto el mundo. El mismo que habló estas primeras palabras al apóstol Juan es el mismo que dice en Mateo 5, 13 y 14, que nosotros, tú y yo, somos la luz del mundo y la sal de esta tierra. El mismo Señor Jesucristo está haciendo una designación de nosotros, está haciendo una descripción de lo que somos según Él, según su perspectiva. Él dice que eso somos, mis hermanos. Entonces, es muy importante, iglesia querida, que usted entienda cómo estás hoy. Nosotros somos piedras vivas, dice la Escritura.
miembros de todo un edificio espiritual, una casa espiritual que Él creó, un nuevo pacto. Un nuevo pacto. En el Antiguo Testamento no se conocía la iglesia, Él es el artífice de la iglesia. Se hablaba de un futuro, se hablaba de un redentor, se hablaba de una presencia que iba a venir, de su presencia, que iba a venir a acompañarlos, de una promesa dada a su pueblo. Y que cuando estas cosas se cumplieran, entonces de ahí partiría la nueva historia. Y esa nueva historia es un nuevo pacto en su sangre. Es Cristo Jesús quien viene y cumple con todo lo que dijeron los profetas en el pasado. El Señor hace un diagnóstico preciso señalando, mis hermanos, el pecado que minaba la iglesia y dañaba la influencia de este mundo caído, de este mundo que está ciego, que está a oscuras. Yo me pregunto, mis hermanos, empecemos por allí. Si esta gente está perdida, si esta gente no tiene dirección, si esta gente no sabe para dónde ir, pero el Señor dice que tú y yo somos la sal y la luz de este mundo, yo me pregunto, ¿qué pasará? ¿Dónde podrá esa gente ampararse si nosotros, que tenemos esas disposiciones de parte del Señor, no estamos cumpliendo con esto? No estamos viviendo como Él dice que tenemos que vivir. No estamos haciendo lo que Él dice que tenemos que hacer. Hicimos un listado, mis hermanos, de halagos y menciones positivas que el Señor dirige a los santos. No todo es malo. El Señor hace mención de las cosas hermosas que su iglesia estaba desarrollando. Recuerde, hermano mío, hermana que está allí, que Él es fiel. Y Él no olvida el servicio de sus hijos. Mateo 10:42 habla de que Él no va a olvidar siquiera un vaso de agua, dice, un vaso de agua que damos a estos pequeñitos, por cuanto son discípulos. Dice que Él no olvidará esa obra y que dará una recompensa. Él te dará una recompensa a ti y a mí, por cuanto sois discípulos, dice el Señor. Pero también hicimos una lista o un listado de advertencias, de señalamientos, de amonestaciones, mis hermanos, porque el Señor dice en 1 Corintios 3:13 que la obra, 1 Corintios 3:13, y quisiera ir rápidamente allí para leerles esta palabra precisamente, qué es lo que dice allí. Y que usted tenga conciencia, mi hermano, hoy, que usted tenga un corazón dispuesto, que usted tenga una mente abierta para el Señor, un corazón dispuesto. Mire lo que dice el Señor: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de que alguno sobreedificó, recibirá recompensa, dice el Señor. Mas si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Hermano, ahí está la palabra. Nosotros a veces pasamos por alto esto, hermano. Nos interesan los eventos finales. Nos interesan las trompetas, los caballos. Nos interesan las copas de la ira del Señor. Nos interesaría saber qué día. ¿Cómo serán estas cosas? Y eso no ha cambiado. Los discípulos también le preguntaron esto, pero Él dice estas palabras solemnes. Pero del día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces el Padre en sus sazones, Él tiene el día, la hora señalada. Entonces no nos preocupemos por esos detalles, por esos sazones. Preocupémonos por estas advertencias, hermano, por estas amonestaciones que Él hace a ti y a mí. Es a la iglesia que le habla. Él no le está hablando al mundo perdido. Él está hablando a su iglesia, la que Él compró con su sangre, con su sacrificio, mis hermanos. Estas amonestaciones, hermanos, creo que es evidente que observemos estas cosas con detenimiento. Como les dije, hay halagos y reconocimientos, y qué hermoso que sea
el Señor mismo regalándonos estas palabras. Acuérdese de esto, mi hermano, allí que estás. Un día estaremos delante del Señor y de sus ángeles. Un día vamos a estar delante de ellos. Y yo quisiera recordar esas palabras maravillosas que Él dice cuando estemos delante de Él. Buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Pasa. Pasa. Gózate con tu Señor. Está preparado todo un banquete, mi hermano. Está preparada toda una fiesta maravillosa en la cual tú y yo vamos a estar. Y yo quisiera ser recibido con esos brazos abiertos, con una sonrisa de mi Padre Celestial, diciéndome buen siervo y fiel. ¡Qué alegría! ¡Qué hermoso! Yo no sé si usted ha pensado en esto. Deberíamos pensar cuidadosamente en esto, hermano. Eso sí que es importante. Eso sí que determina nuestra vida. Es la vida eterna, mis hermanos. Esto pasará rápidamente, mis hermanos. Lo hemos hablado hasta la saciedad. 60, 70, 80 años que alcances a vivir no son comparables con nada de lo que está allí, con una eternidad. Lo mejor que tú tengas bajo los cielos, lo mejor que se haya inventado el hombre no es comparable, porque dicen que hay cosas sublimes que ni siquiera el apóstol Pablo dice, no fue capaz de describir, de unas cosas, de riquezas insondables, de cosas maravillosas que hay preparadas para ti y para mí. En Mateo 25, 23 dice estas palabras. Vayamos rápidamente allí a Mateo 25 y 23. Mire lo que dice. Para ser más exactos en lo que el Señor se refiere y su palabra. Dice así, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo te pregunto hoy, querido hermano, hermana mía, ¿tú estás interesado en estas cosas? ¿Te llaman la atención? ¿Mueven tu vida? ¿Qué es lo que está moviendo hoy tu vida? ¿Qué cosas anhelas? ¿Qué cosas anhelas para tu futuro? Estas cosas son maravillosas. Estas promesas son dignas de ser tenidas en cuenta. A ti te digo hoy, quita los ojos de tantas cosas que hay. Quita los ojos de eso, porque eso es pasajero. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, dice el Señor. Pero nosotros le estamos apuntando a la eternidad. A un cielo nuevo y a una tierra nueva. A eso es que le estamos apuntando. Y el Señor hace una descripción haciendo reconocimientos y algunos halagos. ¡Qué hermoso! Dice que hay un trabajo arduo de la iglesia a través de todos los tiempos. Algunos teólogos dicen que cada iglesia en Asia Menor, en ese tiempo, 7 iglesias, están representadas en algún tiempo histórico, 2000 años para acá, desde Juan. Y la escritura pudiera ser así, no quiero detenerme en eso. Yo creo personalmente y yo enseño que esas descripción que hace aquí el Señor en Apocalipsis de esas 7 iglesias tienen que ver con la iglesia de hace 100 años, de hace 200, de hace 500 y la iglesia de hoy. Yo creo eso. Aquí hay amonestaciones y aquí están representadas la iglesia en todos los tiempos. No me voy a remitir a un tiempo específico en la historia. Me voy a remitir a lo que concierne contigo hoy y con lo que tiene que ver con la iglesia. A eso es que me quiero remitir, hermano. ¿Por qué razón? Porque es muy importante que pongamos cuidado y atención a las cosas. La escritura habla de que estas quedaron escritas como ejemplo de las generaciones futuras, hermanos. Y eso somos tú y yo. Quizás, como les dije en mensajes previos, quizás nosotros seamos esa última generación. Y si nosotros no ponemos atención a estas cosas, de verdad siento decirle, estamos muy mal. No sé en qué estamos poniendo los ojos. Habla de una iglesia de trabajo arduo, habla de una paciencia en el sufrimiento, habla de discernimiento de espíritus, de perseverancia en medio de la tribulación.
en medio de la persecución, habla de una fe genuina, de una fe salvadora, de una fe que da frutos, mis hermanos, del amor filial entre los hermanos. Dos mandamientos hermosos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a sí mismo. Así se amaba esa gente. El libro de los Hechos registra cómo fue la iglesia primitiva. ¿Recuerdas cómo fue? Tenían todas las cosas en común. Alguien dice hoy en día, no, eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Pregunto yo. Tenían todas las cosas en común. Se ayudaban los unos a los otros. Unos vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles. Los apóstoles, los temerosos de Dios, los que Dios había elegido, no para que se robaran las cosas, como hoy se suele decir, se oye por ahí, para que vivan en lujos y en abundancia, porque ellos no tocaban siquiera eso. De hecho, ellos designaron a la propia iglesia para que así se manejaran las cosas, y dice la palabra que ninguno tenía falto de nada, todo era cubierto. Yo me pregunto, ¿por qué no se puede vivir de acuerdo a esos parámetros? ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos perdido la fe. Yo quiero decírselo, hemos perdido la fe en las cosas que Él dice y que manda que debemos hacer tú y yo. Ya no creemos. Eso fue para ese tiempo, eso fue para esa gente. No, mi hermano, el Señor no ha cambiado, su palabra no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Que habla también de humildad y que eran aborrecedores de maldad. Estas iglesias, en algún momento de la historia, hoy en día quizás, hay iglesias, hay congregaciones donde todavía no se han dejado, ni han vendido la fe, ni se han apartado del Señor, donde que tienen un carácter humilde, donde no están pendientes de la fama, del prestigio, del nombre, sino simplemente con un corazón humilde y contrito le sirven al Señor su Dios. Hay iglesias todavía así. Yo creo, mis hermanos, que debemos tener ese deseo ferviente por recibir estas cosas, por recibir esas menciones y esos reconocimientos. Debería ser importante para tu vida. Pero también está esta parte, mis amados, en Cristo, mis amados en Cristo Jesús, de las advertencias. Mencionamos que el Señor está en medio de nosotros. La Escritura aquí lo dice en Apocalipsis, el que está en medio de vosotros, en medio de la congregación de los santos. ¿Qué dice la Escritura? Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. No se preocupe si su iglesia tiene 10 miembros o 20 miembros o tiene miles. Él es el mismo que está ahí en medio de esos candeleros. Él está con su luz escudriñándolo todo. Aleluya. Y Él mismo hace un diagnóstico preciso, mis hermanos, que debe ser tenido en cuenta. No podemos pasar por alto tan semejante bendición. Imagínese esto, hermano. Imagínese usted algo que quiero compartir con usted. Imagínese la bendición de conocer un diagnóstico a tiempo. ¿Cuánta gente se ha salvado en lo físico, en lo natural, cuando va a tiempo a donde un médico? ¿Recuerdan a este hombre de Apple? Un hombre tan exitoso, ese hombre rico, ese hombre de empresa, ese hombre que tenía tantas cosas para brindarle a esta humanidad, ese hombre que generó empleo, que fue en toda área tan inteligente, pero olvidó una cosa: hizo caso omiso y no conoció al Señor. Él dice, o dicen algunas personas, que él en sus últimos tiempos se arrepintió de la vida que llevó. Imagínense que este hombre, si hubiera atendido la voz de algunos que le dijeron, ¿por qué no vas? ¿Por qué no vas al médico? ¿Por qué no buscas la opinión de alguien para que mire tu cuerpo, para que sepa cómo estás? Lamentablemente ese hombre hizo caso omiso de esas advertencias, y cuando buscó cura y sanidad, ya fue muy tarde, mis hermanos. Y hoy el Señor está haciendo ese mismo diagnóstico a la iglesia, a ti y a mí. Hermano, siéntase bendecido que el Señor no nos ha quitado, no nos ha pagado como debiéramos, sino que nos está diciendo a través de los tiempos: arrepiéntete. Imagínate, hermano,
qué bendición tan grande de mi Señor, qué amor tan precioso, que Él nos ve en ese estado de enfermedad y nos dice: arrepiéntete, te estoy avisando, mira, estás enfermo, estás enferma, no sigas por ese camino. Está hablándole a la iglesia. A veces ponemos los ojos en los demás, en qué pecaminoso es aquel o aquella, en cómo está este mundo, y hacemos un diagnóstico de lo mal que están los demás, sin olvidando más bien cómo estamos nosotros. ¿Cómo estás tú hoy, iglesia de Dios en el mundo? ¿Cómo estás tú, querida hermana, querido hermano? Hoy el Señor nos está amonestando. Hoy vuelve a decirnos: pon cuidado a las cosas. Él habla en Apocalipsis 2:23 estas palabras solemnes, hermano. 2:23, quiero leerlas para ti, son preciosas. Dice así: yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según su recompensa. Yo soy el que escudriño, Él es el que sabe tu estado espiritual. Tal vez nosotros podemos ocultarnos detrás de un ministerio, incluso, pero Dios escudriña tu corazón. Algún día vamos a ser juzgados, mis hermanos, no solo por las obras que hicimos, no solo por eso, sino algo más profundo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál fue la motivación de tu corazón? ¿Qué te hizo servir? Hay gente que le gusta hoy en día la fama, y le gustan los medios, y le gusta aparecer, y le gusta lo que le gusta al mundo, ser famoso y tener aprecio de los hombres. Pero el Señor dice que solo recibirán eso. Pero hay alguien más que escudriña lo profundo, lo que nadie ve, lo que nadie sabe de ti y de mí. Él lo sabe, mis hermanos, y no te puedes ocultar de eso. Y algún día estaremos delante de Él para decir por qué fue que le servimos, por qué fue que hicimos esto o lo otro. Él lo va a hacer, porque Él es el que escudriña el corazón. Cuando tenga un tiempito, lea estas preciosas palabras. El libro de Apocalipsis es maravilloso. No es un libro como lo describen muchísimos, de un secreto tan profundo. Él ha dicho estas cosas a los entendidos. Ojo con esto, no todos lo pueden entender. Él dice en Daniel 12, a los entendidos yo les daré la revelación, y ellos brillarán como las estrellas eternamente. A ellos no todo el mundo puede acceder a la presencia del Señor, a su sabiduría, a su dirección. No todo el mundo, sus hijos y los que han recibido su Espíritu Santo. Por eso es que encontramos en las redes sociales miles de profetas y miles de personajes que hablan un poconón de cosas ahí que a veces hasta vergüenza da. Pero ¿saben qué? Los hijos de Dios tienen confianza en su Señor, porque Él ha revelado lo que Él quiere para su iglesia y los tiempos finales. Habla de una iglesia que dejó su primer amor. ¡Qué tristeza! ¿Tú te acuerdas cuando naciste? ¿Tú recuerdas aún ese día glorioso? Yo me acuerdo. Yo lo tengo en mi corazón, un día glorioso. Como decía mi esposa en la apertura, vivimos tan mal, vivimos tan tristes, en una ruina espiritual y moral terrible. Y un día el Señor se acordó de nosotros. Y nunca se me ha olvidado. Ya han pasado 25 años casi. Y nunca he olvidado eso. Y cada mañana me despierto agradecido cada vez que abro mis ojos y veo ese estado en el que estaba. Le doy gloria a Dios. Es imposible que usted pierda ese amor, pero aquí habla de una iglesia que perdió ese amor. Olvidó de dónde había caído, olvidó su pasado. Ojalá que ese no sea tu caso. Ojalá que cada día te levantes y digas: Señor, qué hermoso, Señor, estar en ti, en la libertad que es en Cristo Jesús. Qué hermoso ver a mis hijitos, qué hermoso ver a mi familia, qué hermoso saber que ahora tu protección está en mi hogar. Eso es hermoso. Yo no les vengo a hablar de prosperidad, ni de plata, ni de nada de esas cosas, propiedades. No, yo les vengo a hablar de un reino espiritual, de un reino que nunca pasará. Tesoros en el cielo, mis hermanos. Es una gran diferencia. Una iglesia que dejó penetrar la falsa doctrina hoy en día
Hoy en día es lamentable ver esto, mis hermanos. No me voy a referir a nadie. ¿Sabe por qué? Porque ellos serán juzgados. Así dice el Señor. Esos pseudo profetas, esos profetas mentirosos que yo no los envié, dice el Señor. Él los juzga desde la creación, hermano. No se preocupe. No se dedique a señalar ni a gastar su tiempo en eso, a hacer señalamientos y hacer... No se preocupe, que hay uno que sí sabe el corazón de los demás y que pedirá cuentas puntuales de esa gente. No se preocupe. Ore por esa gente, quizás se arrepienta. Una iglesia que llegó incluso a la fornicación y a la idolatría. ¿Sabe por qué me duele tanto esto, mi hermano? ¿Sabe por qué me constriñe el corazón de ver la iglesia de Cristo hoy en día? Desde que yo empecé mi vida cristiana, apenas 25 años, hoy en día, divorcios a cada lado. Aquí en la iglesia de Cristo, no en el mundo. Ahora nos estamos divorciando más, dicen algunos, que los que están perdidos. ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable! Y lo más triste, algunas iglesias los reciben así. Y no importa, cámbiese de iglesia, venga que aquí sí los casamos, aquí sí les damos la bendición. Imagínense usted, donde Dios aborrece todas esas relaciones incestuosas, todas esas relaciones que son torcidas. Y hoy en día muchos líderes se casan de nuevo y empiezan en otro lado, como si nada hubiera pasado. Estas iglesias dejaron penetrar eso. Y Dios sabe, y Dios juzga estas cosas, hermano. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Conozco casos, se los digo, con mi corazón y delante de Dios, conozco casos de gente que vive así y se justifican delante de Dios y andan averiguando cómo es que se puede volver a arrancar, cómo se puede hacer para que eso de alguna manera los habilite a seguir en sus pretensiones, en sus ministerios. Oh, Dios del cielo, qué ceguera espiritual. Aquí habla de eso, una iglesia que está agonizante. El Señor le dice que hay unas obras que están por morir. Hermanos míos, usted sabe lo duro que es hoy en día llamar a la gente para que venga a orar. Lo duro que es llamar a la gente para que venga a ayunar. Mencionar una vigilia. Eso es algo impensable. Me han llegado a preguntar, ¿y qué es eso, pastor? ¿Una vigilia? ¿De qué se trata eso? Cosas que en otro hora eran tan importantes, tan decisivas. Nos ponemos a preguntar, usted mismo quizás se ha preguntado, uy, pero el Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Por qué no se percibe el Espíritu Santo? Personas que están hablando eso, que nunca se arrodillan, que nunca tienen tiempo, que no saben qué es ayunar. Ayunan Facebook. Imagínense usted, ayunar celular. ¿Dónde está eso en la Escritura? ¿Dónde? Dígame usted. Un ayuno como el de Nehemías, un ayuno como el de Daniel. Hombres como esos han desaparecido, mis hermanos. Muy pocos, pero bendito sea Dios que todavía quedan algunos que doblan sus rodillas y que no se han inclinado a los Baales. Bendito sea el Señor. Hoy quiero decirles, iglesia, despierta. Despierta, tú que duermes, despierta y te alumbrará Cristo, dice la Escritura. Una iglesia llena de tibieza espiritual. Una iglesia que el Señor aborrece. El Señor la aborrece y dice, ojalá fueras frío o fueras caliente. Pero una iglesia tibia, una iglesia que se conforma con oír mensajitos cada rato y ni siquiera tiene discernimiento espiritual para saber si eso está bien o está mal. Se perdió el discernimiento espiritual. Hoy en día se tragan cualquier cosa. ¿Saben por qué? Porque nunca tienen tiempo de saber si eso que está diciendo ese pastor, ese profeta es cierto o es falso. Ahí hemos llegado, mis hermanos. Y no me diga que es la iglesia de hace 100 años o de hace 50 o la iglesia de aquí o allá. Somos nosotros, tú que me escuchas ahí. Ojalá que no apagues el video, ojalá que no cambies el canal y escuches por un momento esto que te va a bendecir. Arrepiéntete, dice el Señor, arrepiéntete. Una iglesia, mis hermanos, que necesita volver al camino. Una iglesia que necesita volver a su Señor. Una iglesia que todavía está a tiempo. Tú que estás vivo, mi hermano, mi hermana.
Quizás hay cosas que están por morir. Has abandonado tu primer amor. Quizás te has aburrido. Y quizás algunos dicen de la hipocresía en la iglesia. Sí, es cierto. Yo sé que eso es cierto. Yo sé que hay falsedad en la iglesia. Yo sé que la obra aún no está terminada. En mí ni siquiera todavía el Señor la ha terminado. Pero sí te digo una cosa, el Señor es el artífice de su iglesia y Él la está edificando, y Él la está formando, y Él la está transformando. Y Él dice su palabra, tenga fe en esta palabra, Él dice que Él se la presentará a sí mismo sin mancha y sin arruga. Él. Si usted no tiene la capacidad, ni yo tengo la capacidad, es el Espíritu Santo de Dios que lo hará, que te cambiará, que te transformará. Pero por favor, arrepiéntete hoy. No tenga excusa para irse. He visto en mis años cómo abandonan las iglesias y cambian de iglesia en iglesia y nunca se comprometen y nunca hacen nada. Siempre hay una queja, siempre hay algo para no hacer lo que Dios manda hacer. Siempre hay algo para poner ahí por delante. Siempre hay alguna excusa. Hermanos míos, hoy se los digo con todo mi corazón. Hoy le pedí a Dios mío, permíteme hablar tu palabra, Señor. Es una amonestación que trae bendición, mis hermanos. Perdónenme que les hable de esta manera, pero lo digo, no estoy disgustado. Me siento triste por un lado, pero me siento animado por el otro, porque el Señor me manda a decirle a la iglesia, arrepiéntete. O sea, todavía hay tiempo. El médico sublime, el médico perfecto, el que trae y da vida, le está diciendo a usted y me está diciendo a mí, cambia tu modo de vivir. Si usted quiere saber, cada iglesia tiene una amonestación, pero tiene una salida. El Señor le dice, haz esto, haz lo otro, haz esto, regresa a las primeras obras. Él le dice que a las iglesias cómo debe salir. Él mismo está dando la salida a todas las cosas, mis hermanos. Él mismo nos está diciendo a ti y a mí qué debemos hacer. Yo no sé cuál sea lo que estés viviendo, yo no sé cuál haya sido tu vida espiritual, pero hoy el Señor te dice, arrepiéntete y vuelve a las obras. Hermano, hemos perdido el poder, pero no el poder para hacer cosas, para que el mundo lo vea. Hemos perdido el sabor. ¿Sabe para qué sirve la sal cuando pierde su sabor? Es tirada en el suelo, echada afuera y pisoteada por los hombres. Yo he tenido que soportar de gente que nos mira y nos dice con desdén, nos dice, ustedes son más falsos que nosotros. Yo tuve la oportunidad aquí en este país, y voy a concluir con esto. En un 24 de diciembre salimos a predicar la palabra de Dios aquí en Christchurch, Nueva Zelanda, y un hombre con una sonrisa amable, un kiwi, un nacional de acá, se me acercó y me dijo, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es eso? Y le dije, no, Señor, pues estamos aquí predicando la palabra de Dios. Dice, de Jesucristo. Y le dije, sí, Señor, estamos porque la gente necesita a Dios. Y me dijo, no, nosotros no lo necesitamos. Y yo le dije, no, Señor, en mi mal inglés en ese momento le dije, no, Señor, todos necesitamos a Jesús. Y él me dijo, no, ustedes lo necesitan. ¿De dónde me dijo que era usted? Y le dije, soy colombiano. Dijo, sí, es que ustedes son mentirosos, ustedes son ladrones, ustedes son narcotraficantes, me dijo así. Ustedes son mafia, no me dijo esas palabras, me dijo así, exactamente, ustedes son mafia. ¿Usted sabía quiénes somos nosotros? El país menos corrupto del mundo, el país donde todos nos ayudamos, el país donde todo funciona, donde todo es perfecto, donde hoy se le dice a un gobernante que es lo máximo, el top de todo el mundo. ¿Y qué importa si no tienen a Cristo? Pero sin embargo nos estaban enrostrando eso, porque ellos tienen ese concepto. La iglesia es una muleta, la iglesia es un ademán ahí para esconderse uno de sus maldades. Pero quiero decirles que no es así. La iglesia es el Dios viviente, el Hijo de Dios,
El Hijo de Dios en persona es la iglesia. Él es el artífice de la iglesia. Ese es su cuerpo. Hermano mío, hermana mía, por favor, le digo hoy, con todo mi corazón, con todo mi respeto, arrepiéntase de haber vivido esa tibieza, quizás. Arrepiéntese de hacer la obra de Dios con indolencia. Arrepiéntase de estarse quejando de los demás, de sus propios hermanos, cuando la Escritura dice que el que esté firme, cuídese de no caer. Y si vosotros sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, no pisotearnos los unos a los otros como solemos hacer, no considerarnos mejores, no haga eso. Nosotros no somos nada. Apartados del Señor y lejos de Él, nada podemos hacer. Ese es el mensaje para las iglesias. Está aquí en Apocalipsis. Léalo usted mismo, porque no le he dicho una palabra que no esté aquí. Así dice el Señor. Arrepiéntete, porque pronto vendré, dice. Dice en un momento, de un momento a otro, sin que te des cuenta. Y quitaré el candelero de ti. Si hay algo que le pedimos al Señor, es que Él guarde nuestro testimonio hasta el día que Él venga o nos llame a su presencia. Yo quiero despedirme en esta tarde con una oración por ti, mi hermano, mi hermana querida. Como te dije, no hago un señalamiento directo a nadie. Yo me señalo a mí mismo. Solo tú sabes tu condición ahora que el Señor lo ha hablado. Si no, búscala allí. Lee con detenimiento 1, 2 y 3 capítulos del libro de Apocalipsis. Quizás no te demores 10, 20 minutos. ¿Y sabes qué va a pasar? El Señor va a obrar en tu vida. Hazlo por fe. Hazlo con fe, creyendo en el Señor Jesucristo. Y allí te encontrarás tú y yo. Ahí nos encontramos. Padre amado, bendito mi Dios, Espíritu Santo divino de Dios, que hablas a tu iglesia, que la estás amonestando, que la estás levantando para bendecirla, para que sea lo que tú dices que es la iglesia. Tú dices que somos la sal de esta tierra y la luz de este mundo. Por favor, Señor, no quites, no apartes tu presencia de nosotros, no quites el candelero, Señor, de nosotros, Señor. Permítenos alumbrar con tu luz, bendito Dios. Permítenos, Señor, ser ese agente, bendito Dios, preservador de la sal de esta tierra, Señor. Oh Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, que tu palabra corra, que tu palabra sea hoy quebrantando corazones, que sea trayendo arrepentimiento, Señor, y que se levante una iglesia de nuevo en el poder del Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo a la cabeza. Eso es lo que necesita este mundo. ¿Qué importa los enemigos? En esa época eran enemigos, eran hombres, era la pobreza, era la idolatría la que lo perseguía. Hoy nos persiguen otros enemigos, como ese virus, o como una enfermedad, o como la guerra atómica. ¿Y qué importa? Esa iglesia sobrevivió a todos los tiempos, porque tú eres el artífice, Señor. Tú eres el Señor de señores, tú eres el Rey de reyes, y hoy somos tus hijos aún, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana. Por favor, avívalo, por favor, levántalo en el poder de Cristo Jesús. Hemos orado. Amén y amén, Señor.